Hoy continuamos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro y el tema que vamos a tocar hoy es ciudadanos siervos. Ciudadanos siervos. Vamos a dar lectura a el pasaje de hoy. Entonces dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te suplico, Señor, que tú me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Y que podamos, Señor, no solo retener la palabra tuya en nuestra mente, sino que la podamos poner en obra, podamos obedecerla. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta semana pasó, fue una semana difícil. Hubo situaciones en Colombia y también hubo situaciones en Panamá. En Colombia hubo una manifestación a nivel nacional protestando contra diferentes tipos de reformas que quiere el gobierno implementar en el país. Esto llevó a que se generara el caos, la violencia. Murieron jóvenes, murieron niños, murieron policías, murieron personas que no tenían nada que ver. Eso, hermanos, me llevó a mí a un tiempo especial de oración. Fue una semana muy diferente. Me llevó a orar conforme a 1 de Timoteo 2:1, que dice que oremos por todas las personas, pero especialmente también por las autoridades, para que podamos vivir en paz. Entonces, pero no solamente fue en Colombia, en Panamá, por estos días es de conocimiento público el caso de un diputado que fue acusado por violación a 2 mujeres. Esta persona fue demostrada con pruebas, según las noticias, de su culpabilidad. Pero luego las noticias presentan una información que dice que esta persona fue exonerada de todos los cargos y que volvió a ser restituida a su función, a su puesto oficial, su puesto público. Entonces, no solamente son estas 2 circunstancias en Colombia y en Panamá. Hay muchos lugares en donde los gobiernos son corruptos, los gobiernos engañan y cometen muchas injusticias. Y yo creo que todos somos conscientes también que a nivel mundial y por causa de la pandemia han salido a la luz muchas otras situaciones que pues son vergonzosas. Entonces, frente a estas condiciones, tengo 2 preguntas y les animo a que vamos a trabajar en esas 2 preguntas, a pensar en ellas. Y una es, ¿nosotros debemos aceptar la corrupción y la injusticia? ¿Nosotros debemos someternos a las autoridades? ¿Por qué razón debemos hacerlo? Entonces, vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas a partir de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan hace 2 semanas atrás que la palabra del Señor nos decía en 1 de Pedro que nos animaba como creyentes, andar con una conducta honorable frente a las personas incrédulas, ¿cierto? Nos animaba a eso.
Y también y nos recordaba que nosotros somos extranjeros y foráneos, somos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. Tenemos nuestra mirada puesta allá, pero también somos personas que vivimos aquí en la tierra, específicamente los que estamos aquí vivimos en Panamá. Y también tenemos unas responsabilidades civiles. Y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de cómo conducirnos nosotros frente a las autoridades civiles. El sistema de gobierno que había en esa época, en el tiempo de Pedro, era un sistema autoritativo. Era regido por un emperador, quien definía este sistema de gobierno. El emperador o el rey establece las pautas y dictamina los diferentes planes de gobierno y todo el pueblo o todas las personas se someten a ese mandato. Pero en el caso de nosotros hoy, a ver si alguno puede escribir en el chat, yo pienso que sí, todos lo sabemos, ¿cuál es el gobierno que rige por lo menos en Panamá? ¿Qué clase de gobierno es? ¿Es así, autocrático, monárquico o qué clase de gobierno es? Me gustaría ver si, muy bien, democrático, exactamente. Entonces, aquí dice corruptocrático. Sí, entonces, democrático de élites. Entonces, lo que está definido en el papel, ¿cierto? Es que es un gobierno democrático. ¿Qué significa eso? Que el pueblo escoge a una persona como su gobernante principal y a un equipo que le va a ayudar. Y entonces delega en esa persona y en ese grupo de gobernantes, delega la responsabilidad de gobernar con base en unas leyes. Y como ustedes han dicho, sí, esas otras expresiones que usaron, por algo es que las están escribiendo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estas diferencias, nosotros vamos a mirar cuál es el principio bíblico. ¿Qué es lo que nos concierne y es pertinente para hoy día en relación a la sujeción de la autoridad? Entonces vamos a iniciar con la primera parte del pasaje que hemos traído para hoy. Y dice así: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y lo primero que quiero resaltar aquí es que hay 3 autoridades que Pedro está mencionando. Y son 3 autoridades que tienen unos niveles, unas categorías. Entonces, ustedes ven en rojo, dice por causa del Señor, en griego kurios. Entonces, Pedro está haciendo aquí alusión al Señor Jesús. Por causa del Señor Jesús, sométanse a toda autoridad humana. Entonces, no es porque los hombres exigen o demandan que nos sometamos a toda autoridad humana, es por causa del Señor, y ahora vamos a ver más adelante un poquito más en detalle. Pero también dice que la otra autoridad que está debajo es la autoridad del rey, Basilea. Y el rey representa la suprema autoridad, pero del Estado. Y luego hay otro nivel de autoridad que es el de los gobernantes, un perejoti, algo así se lee en el griego. ¿Y cuál es la función de estos gobernantes? Según lo que dice la palabra, es que el rey los envía para castigar a los que hacen el mal y para reconocer a los que hacen el bien. Bueno, vamos a mirar, porque a partir de Jesús, que es nuestro ejemplo, vamos a seguir en los pasos de cómo Él se sometió a la autoridad, pero también cómo Él confrontó.
Entonces, en esta imagen ustedes están viendo el momento en que el Señor es llevado ante la autoridad civil de la época, que era ante Pilato, un gobernante que representaba al Imperio Romano. Y Pilato le pregunta, bueno, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. Fue la respuesta del Señor. Tú lo dices. Luego le presentan las acusaciones que están haciendo los jefes y los sacerdotes y los ancianos. Y frente a esas acusaciones, ¿qué hace Jesús? Dice que no contestó nada. Y luego el mismo Pilato vuelve a decirle, oye, mira lo que están declarando, lo que declaran contra ti, ¿no oyes? Dice, pero Jesús no respondió ni una sola acusación. Entonces, tal vez él hubiera podido reaccionar a las acusaciones, porque ustedes y yo sabemos que esas acusaciones eran falsas, no eran reales. Pero el Señor toma la decisión de callar, pero también con sabiduría responde. Entonces, de aquí yo aprendo algo de Jesús. Y es que hay momentos en los que uno necesita hablar y otros en los que necesita callar. Muy bien. Antes de pasar allí, voy a volver a la pantalla. Eso. Entonces, hermanos, en el tiempo de Pedro había un emperador. Ya dijimos que el gobierno era de un rey. Ese emperador se llamaba Nerón y estuvo en la época entre el año 54 y 58 después de Cristo. Ahora, ¿cuál era la actitud que Pedro estaba demandando de los hermanos, de los creyentes? Era la de, como leímos, someterse. Y esa palabra también se traduce como sujetarse bajo autoridad o someterse a la autoridad. Pero yo quisiera que pudiéramos considerar ahora un ejemplo de lo que no es someterse. Eso no es un ejemplo, es el contraste de lo que no es someterse a la autoridad. Y imagínense ustedes por un momento que el pueblo se niega a toda autoridad, rechaza la autoridad. Entonces, en ese momento entra algo que se llama la anarquía. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces. Si ustedes recuerdan, en ese tiempo y después pueden leer los capítulos 19 al 21 del libro de los jueces, y allí se narra en la Biblia, se narra una de las historias más tristes y vergonzosas del pueblo de Israel. Porque no se sometieron a la autoridad de Dios. En ese tiempo, el rey de Israel era Dios. Dios era el que guiaba a ese pueblo. Pero se alejaron, se apartaron de Dios. Y eso les llevó, hay un dicho allí en el libro de los jueces que dice que cada uno hacía lo que le venía en gana. Eso le costó casi la desaparición de una de las tribus del pueblo de Israel, que fue la tribu de Benjamín. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se estaban matando. Eso pasa hoy día, eso pasó la semana anterior en Colombia y está pasando en otros lugares del mundo. Bien, volvamos ahora a nuestro pasaje y eso nos deja ver un poco cuando no hay autoridad. Entonces hay desenfreno y hay anarquía. Pero en la época de Pedro está escribiendo, les recuerda, a aquellos expatriados, aquellos que fueron dispersados por todo el Imperio Romano. Y les insta a que se sometan a la autoridad del emperador Nerón y de sus gobernantes. Y no sé si ustedes recuerdan que este libro es escrito en un contexto de persecución y una persecución muy fuerte por parte de en ese momento el emperador que estaba, Nerón,
hacia los cristianos. Entonces, para entender la razón por la cual Pedro está demandando que se sometan a la autoridad, es necesario que podamos mirar la siguiente parte del pasaje. ¿Recuerdan que decía que las autoridades, que el rey manda a sus autoridades, a sus gobernantes, para castigar al que hace lo malo y para reconocer al que hace el bien? Y es a partir de esta premisa o de esta razón por la que Pedro les dice, sométanse por causa del Señor, pero también porque las autoridades tienen una tarea que les ha sido delegada, que se les ha delegado. Entonces vamos a volver un momento a la pantalla, porque vamos a seguir mirando nuestro ejemplo a seguir, y nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Este es un momento, en la imagen ustedes ven, cuando Judas, uno de sus discípulos, traiciona al Señor Jesús. Entonces, cuando llega Judas con la turba, con el grupo que iba a arrestarlo, se acerca a Jesús y miren lo que dice el Señor. Le dice, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? El Señor está confrontando la acción de Judas. No era una buena acción. Estaba haciendo algo que estaba mal. Y luego le dice a los oficiales y a las personas que fueron para arrestar al Señor. Jesús les dice, ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Entonces el Señor vuelve y confronta esa autoridad. Aunque luego dice, ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Porque el Señor sabía que venía el tiempo para cumplir la misión a la cual Dios le había enviado. Y era de dar su vida por las personas, por toda la humanidad. Entonces, vamos a ver. Hay una última escena que yo quisiera compartir con ustedes para que tomemos al Señor Jesús como nuestro ejemplo, así como los creyentes de la época de Pedro, y Pedro mismo lo hizo. En este momento es otra situación en la que Jesús está frente a las autoridades religiosas y ellos le preguntan, le interrogan acerca de su enseñanza y de sus discípulos. Y miren la manera como el Señor responde. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Así que esa es una respuesta fuerte, ¿cierto? Eso es una respuesta que invita a evaluar lo que realmente era la intención que ellos tenían. Entonces, frente a esa respuesta, un guardia le da una bofetada al Señor. Y miren el Señor lo que le dice a este guardia. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstrenmelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? El Señor se ha sometido voluntariamente a las autoridades, tanto religiosas como civiles. Pero eso no le quita el que Él confronte esa autoridad. Es por causa de las enseñanzas del Señor confrontando la maldad de los hombres que Él es llevado hasta el punto de la crucifixión. Bien, entonces, recuerdan que el pasaje habla de, Pedro les dijo que los gobernantes están para castigar al que hace lo malo y para reconocer al que hace lo bueno. ¿A qué grupo pertenecían los creyentes de la época de Pedro y Pedro mismo? Definitivamente pertenecían al grupo de los que hacen lo bueno. Aquí hay un pasaje que lo vamos a ver en otra predicación más adelante, pero lo traigo porque aclara, dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero
Aún si sufren por lo que es correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Ahí está en Primera de Pedro 3, 13, 14. Y ustedes en la imagen están viendo una de las escenas de lo que hacía el emperador Nerón y después otros tantos. Pero la crueldad de este emperador era muy grande. Ustedes ven ahí algo como antorchas. Era que a los cristianos los quemaban vivos y los ponían como antorchas en ese coliseo romano, en la ciudad, en las mismas jardines de la casa de Nerón. Entonces, no era fácil. Y ustedes ven allí en el centro hacia el centro del coliseo, aquellos creyentes que les arrojaban animales salvajes para que los mataran. Y si la persona no moría, aparecían los gladiadores con sus arcos y sus flechas, y así mataban a los cristianos. Hay una gran paradoja aquí, hermanos, pero es la misma que el Señor Jesús vivió. Y es que estos hombres y mujeres, en medio del sufrimiento, deciden someterse a las autoridades para mostrarles la esperanza en Jesús, su único Señor. Y era con sus propias vidas una confrontación a la maldad. ¿Y qué pasaba con estos creyentes? ¿Por qué los cogían? ¿Por qué los arrestaban? ¿Por qué los perseguían? Hermanos, porque ellos habían aprendido una nueva manera de vivir. Ellos empezaron a relacionarse de una manera diferente. Y vamos a recordar lo que ya hemos visto en anteriores predicaciones. Para los creyentes de la época de Pedro, para Pedro mismo, esa nueva manera de vivir tenía que ver con que ellos actuaban con inteligencia y dominio propio. Y eso también es algo que debemos evaluar si nosotros lo estamos haciendo, si estamos renovando nuestra mente con la mente de Cristo. Pero también son los creyentes que tienen esa nueva manera de vivir, abandonan el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. Ya no hacen parte de ese estilo de vida. Anuncian a Jesús. ¿Recuerdan en la predicación con Jessica? Que son vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar el evangelio de la salvación. Pedro mismo, en el capítulo 4 de Hechos, versículos 18 y 19, dijo que esa nueva manera de vivir confrontaba a las autoridades y que él iba a someterse a Dios antes que a las autoridades. Porque él vivía para agradar y obedecer a Jesús. ¿Cómo callar lo que Jesús había hecho? Todo lo que Pedro y Juan y los demás apóstoles habían visto y oído. Entonces, hay una manera nueva de vivir que confrontaba a esas autoridades. Hermanos y hermanas, tal vez ustedes y yo no estamos experimentando ese nivel de sufrimiento, pero hay creyentes en otros lugares donde sí está sucediendo eso. Si ustedes miran las noticias, van a escuchar que India está batiendo el récord, tristemente, de contagios a nivel mundial. Y la realidad para los cristianos es muy dura, porque allá ellos son perseguidos, son discriminados, y en este momento no les están dando comida, no les están dando atención médica, están muriendo, pero sabemos que ellos son como esos mártires de la época de Pedro. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y qué con nosotros? ¿A qué nos está llamando, jóvenes, hermanos? ¿A qué nos está llamando el Señor? A ver si me pueden contestar en el chat.
¿Ustedes conocen la Constitución de Panamá? A ver, voy a volver aquí a ver, en el chat, por favor, díganme, ¿cuántos han leído la Constitución de Panamá? ¿Cuántos la conocen? Pongan sí y no. ¿O han leído alguno de los artículos de la Constitución? A ver, aquí hay un sí y hay un no. Bueno, van bastantes nos. Poquitos sí, pero bastantes nos. Muchos nos. Siguen aumentando los nos. Bueno, ya tenemos el examen. Los jóvenes y hermanos de la iglesia Fuente de Agua Viva. Aquí José Luis dice, no, 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 no. No han leído la Constitución de Panamá o no sé si conocen algo de ella. Bueno, yo les he traído, volví acá. Sí, yo les he traído solamente un vistazo muy pequeñito acerca de la Constitución de Panamá. Y dice que entonces Panamá es un estado de república, óigalo bien, presidencialista, con un sistema de gobierno democrático basado en 3 órganos separados, y ustedes sí los deben saber, ¿cierto? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de Panamá? Tiene 328 artículos, no son tantos, 328. Y tiene un preámbulo y tiene esos artículos distribuidos en 15 capítulos. Entonces, yo les traje el preámbulo para que podamos nosotros ver en qué país estamos y qué es lo que dice la Constitución en ese aspecto. Y entonces dice, con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Si todos conociésemos eso y trabajáramos en ello, Panamá podría tener otra orientación, podría ser diferente, es mi pensamiento. Ahora, qué curioso que los extranjeros que estamos acá, si queremos nacionalizarnos o naturalizarnos, tenemos la obligación de leer y entender y conocer la Constitución de Panamá. Entonces, ustedes como locales, mucho más. Y solamente les traje unos artículos, muy poquitos, tranquilos, pero para que conozcamos algo y nos vayamos preguntando si conocemos y si transgredimos o no esos artículos. El artículo 37 dice, toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social y el orden público. Bueno, no sé cuántos conocíamos eso. El 52 dice, el 52 dice, nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuviere legalmente establecido y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes. Eso quiere decir que los prestamistas de cuentagota no son legales en Panamá. No son legales. Y el siguiente, el sufragio es un derecho y deber de todos los ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo. Yo he felicitado a muchos jóvenes ya que
han sacado su cédula y que están orgullosos porque ahora tienen su cédula. ¿Y qué significa eso? Que pueden tener su licencia de conducción, que pueden acceder a préstamos, que pueden tener muchos beneficios que el gobierno ofrece a los ciudadanos. Pero solo, no me respondan, pero la pregunta, ¿cuántos de ustedes votaron en las anteriores elecciones? Porque ahí, esa es una responsabilidad. Jessica dice que ella lo hizo bien, porque es una responsabilidad del ciudadano. Bueno, entonces, ¿qué implica? Ay, perdón, me voy a devolver. Estoy... Ay, ya. Perdón, me devuelvo un momentito. ¿Qué implica entonces algo me está pasando aquí con esta presentación, pero quiero que pongan atención a esto. ¿Qué implica para ti y para mí, entonces, someternos a las autoridades? Y eso me hizo pensar en algunas cosas. Implica que paguemos nuestros impuestos, los que tienen que pagar impuestos, declaración de renta, sin mentir, declarar lo que se tiene. Los que estamos en alquiler, pagar a tiempo el alquiler. Si no podemos, hablar con el dueño, llegar a un acuerdo. Si no tenemos dinero, busquemos ayuda, busquemos apoyo. Estoy hablando aquí entre nosotros, entre los hermanos. Y le doy gracias a Dios porque en la iglesia hemos levantado una ofrenda de amor en este tiempo de pandemia. Y hemos tenido la oportunidad de apoyar a hermanos que han estado pasando por situaciones económicas difíciles, pero también a otras personas a las que también hemos podido ayudar. Someterse a las autoridades tiene que ver con el hecho de no cometer infracciones, no pagar coimas, no ser injusto con el salario y de los derechos de sus empleados, no robar dejando de hacer las facturas a los clientes. Y les voy a contar aquí algo que me pasó. Una vez fui a comprar un regalo a una tienda y la vendedora me alejó de la cajera y me fue a entregar la mercancía y me dijo, usted puede pagarme directamente a mí y yo le hago un descuento mayor. Entonces en ese momento yo le dije, gracias, pero yo voy a ir a pagar en la caja porque yo voy a pedir la factura que necesito por la compra que he hecho. Entonces, en estos tiempos, someterse a la autoridad significa cumplir con nuestros deberes de ciudadano. ¿Y qué ahorita con respecto a la pandemia? Hay unas indicaciones, hermanos, de comportamiento social que nos están invitando a hacer el gobierno. ¿Para qué? Para proteger la salud unos a los otros. Cuando tú y yo infringimos esas normas, entonces no nos estamos sometiendo a las autoridades. Ahora, la pregunta ustedes se la harán, y yo me la he hecho también. ¿Y qué cuando esas autoridades, como lo hemos visto y como ustedes lo escribieron, dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo? Y ahí, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y es cuando vamos a la segunda parte del pasaje. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Aquí nuevamente, hermanos, nosotros respondemos a la autoridad de Dios, nos movemos conforme a la voluntad del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque le conocemos. Y precisamente el propósito es que practiquemos el bien, que así es como vamos a callar a aquellos insensatos. ¿Quiénes son esos insensatos?
Esos insensatos pueden ser las mismas autoridades o las personas que ven las cosas desde una perspectiva de un corazón engañado, de un corazón alejado de Dios. Hermanos, practicar el bien es una conducta que confronta y calla la insensatez. Y mencionemos cómo sería hacer el bien, porque dice, hagan el bien, practiquen el bien. Bueno, aquí les traigo un ejemplo y lo encontramos en Romanos capítulo 12, 13 al 17. Aquí hay unos, miren. Ayuden al hermano necesitado. Esa es una manera de hacer el bien. Alégrense con los que se alegran, llore con los que lloran. Practiquen la hospitalidad. No paguen a nadie mal por mal. Bendigan a quienes los persiguen. Y he puesto en subrayado, practiquen la hospitalidad, no porque sea lo más importante allí, sino que quiero compartirles algo. Estoy haciendo parte de un grupo de oración con obreros que están en el Medio Oriente. Y un obrero que trabaja en un país del Medio Oriente, un día nos pidió un motivo de oración y nos dijo, por favor, vamos a cambiarnos, vamos a irnos a una casa mejor con mi esposa. Por favor, oren para que podamos amoblar la casa y tener varias camas y varios sofás. Y yo me pregunté en ese momento, ¿y el hermano para qué querrá tener eso? ¿Por qué es tan importante? Entonces él nos compartía que en el Medio Oriente es un privilegio hospedar al que va de camino y que por alguna razón no tiene dónde quedarse. Y entonces esa es la razón por la que él pedía oración, para poder recibir en su casa a aquella gente que iba de este país muy violento al país donde él vive para una consulta médica y no tenía dónde quedarse. Hermanos, siempre dispuestos a hacer el bien. Otro aspecto que toca la palabra que Pedro está diciendo es, mira, eso es actuar. Hacer el bien es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y NTV dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. En el original, siervos es esclavos, es dulos. Eso significa que nosotros somos llamados a vivir como esclavos de Dios. Él nos liberó de la esclavitud del pecado y nos ha pasado a vivir para Él. Y es un privilegio servir al Señor como sus esclavos, haciendo lo que a Él le agrada, porque todo lo que Él nos pide, hermanos, es para nuestro beneficio. Entonces, somos libres porque conocemos la verdad y somos libres para ser esclavos de la justicia, dice Romanos, para que hagamos lo que le agrada a Dios. Somos libres para servirnos unos a otros. Yo recuerdo una vez que fui con una hermana creyente a sacar mi tarjeta mi licencia de conducción. Y entonces estábamos ahí esperando a que nos llamaran y de pronto yo escuché que llamaron era el nombre de la hermana de la persona con la que yo iba. Entonces la chica fue y le hicieron el examen visual y todo. Y cuando ella regresó yo le pregunté, oye, pero yo escuché el nombre de tu hermana, ¿qué pasó ahí? Y ella me dijo, es que mi hermana está muy ocupada y entonces como nos parecemos mucho, entonces yo vine a sacarle la tarjeta de conducción. Entonces la pregunta es, ¿cómo estaba usando esta hermana su libertad? Y yo creo que tú y yo, ninguno aquí nos podemos escapar de que en algún momento hayamos usado la libertad que el Señor nos dio para hacer lo que no está bien. Pero hoy el Señor, hermanos, nos está recordando, usen la libertad como siervos de Dios para hacer el bien.
Bien, entonces, Pedro termina este pasaje invitándonos a hace un resumen. ¿Cómo podemos ser ciudadanos responsables? Y aquí está. Dice, den a todos el debido respeto, o el debido honor, o la debida estima u honra. Y entonces hay tres personas aquí, ¿cierto? Y que tenemos que tener tres actitudes. La primera es hacia los hermanos. ¿Qué dice? Amen a los hermanos. ¿Por qué amar a los hermanos? Porque nosotros somos de Cristo. Porque al amar a los hermanos también, otros están viendo que nosotros obedecemos a Jesús. Reconocen que somos discípulos de Jesús. También dice, teman a Dios. ¿Saben? ¿Recuerdan en Proverbios que dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Si nosotros queremos vivir sabiamente, necesitamos buscar la dirección de Dios. Pero el Señor Jesús en Mateo 22, 21 dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, consideren siempre cuál es nuestra autoridad suprema. A Él le debemos todo. Al gobernante, al rey, como dice aquí abajo, respeten, honren al rey. Le corresponde el someternos a la autoridad del gobernante por causa de la ley que está defendiendo. Por eso es importante conocer la Constitución, porque si no nosotros no sabemos qué derechos ni qué deberes tenemos. Bueno, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de ser ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino, proclamando el mensaje de salvación, pero respondiendo a nuestra responsabilidad como ciudadanos terrenales. Y para finalizar, yo traigo un resumen muy corto acerca de las características que hasta el momento hemos visto, hasta lo que llevamos del capítulo 1 y parte del 2, de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y Pedro presenta 6 metáforas. Y esto lo tomé de este libro, que se los estoy mostrando aquí, que es El discípulo radical de John Stott. Y el que quiera leerlo, con gusto me lo pide y a leerlo. Lo podemos rotar para que podamos leerlo todos. Entonces, ¿cuáles son esas metáforas? Jóvenes, hermanos, hermanas de la iglesia. Como discípulos de Cristo, entonces dice, como bebés recién nacidos, se nos llama a crecer espiritualmente. Como piedras vivas, llamados a la comunión. Como sacerdotes santos, llamados a la adoración. Como pueblo de Dios, llamado al testimonio, a compartir, a evangelizar. Y de eso vamos a estar compartiéndoles más adelante, el Ministerio de Misiones. Como foráneos y extranjeros, nos llama la santidad. Tenemos una manera de vivir que contrasta con la manera del mundo. Y hoy, como vimos, como siervos de Dios, a ser buenos ciudadanos, a ser responsables, a aportar a la nación para que vivamos en tiempos, en medio de las circunstancias difíciles, vivamos en paz y promovamos también la paz y la justicia que viene de Dios. Muy pronto, nuestra hermana Miriam les estará compartiendo a ustedes de una dinámica que hemos estado por varios, ya son 2 meses, mirando, orando, leyendo y preparándonos para que toda la iglesia podamos experimentar y aprender y juntos desarrollar una dinámica de ser discípulos del Señor. Entonces, vamos a orar en este momento, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, gracias, Señor Jesús, porque eres sabio, porque esa última semana, esos 6 juicios a los que tú estuviste sometidos, te sometiste voluntariamente, en esos 6 juicios,
con tus palabras, con tu confrontación, con tu silencio, mostraste quién eres tú, Señor. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, con nuestras vidas, con nuestra manera de actuar, mostrar que somos hijos tuyos, mostrar que tú eres nuestra máxima autoridad, mostrar que vivimos para ti. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Y si aún todavía alguno de nosotros aquí presentes no ha considerado el vivir para Dios, el vivir para Cristo, el entregar toda la vida a Él, Señor, toca su corazón, mueve su corazón, convéncele de justicia, de pecado y de juicio. Y que entonces pueda experimentar el perdón que viene de ti y la restauración que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.